Este es el programa 1 de la mañana de La Diaria. Estamos en vivo por streaming a través de YouTube. También nos pueden escuchar si ingresan a la web de La Diaria y justamente van a donde se les invita a ser parte de este programa que va de lunes a viernes de 9 a 11 en TuneIn. A través de esa aplicación también nos pueden escuchar y después los contenidos estarán en Spotify, estarán en YouTube, en Instagram, en TikTok. Así que si no lo pueden hacer en vivo, aprovechando las ventajas de este tiempo, lo pueden hacer después con el programa todo o con el contenido que quieran. Y hablando de contenidos, es tiempo de cambiar de tema y de empezar a hacer eso que en el comienzo del programa contamos, ¿no? Este espacio, La Mañana de La Diaria, se propone ser un lugar en el que se abra el micrófono a quienes son parte de la redacción de La Diaria cotidianamente. Es el caso de Natalia Ubal, editora de política de La Diaria en este momento. Antes directora, por ejemplo, de La Diaria. Natalia, bienvenida, es un gustazo tenerte por acá. Muchas gracias, Tincho. La verdad que muy contentos todos de este nuevo proyecto de La Diaria que hoy está viendo la luz. Exactamente, y te toca en este caso llegar a La Mañana de La Diaria para hablar de uno de los temas en los que estás trabajando, que es un tema central, diría yo, ¿no? A grandes rasgos, para el sistema judicial, no poder judicial, el sistema judicial, y para el sistema político uruguayo. Estamos hablando de las negociaciones para definir quién encabezará la Fiscalía de Corte o la Fiscalía General de la Nación, que como se sabe hace mucho tiempo no tiene una persona titular asociada a esas mayorías especiales que se requieren para que sea designada. En primer lugar, me interesa saber o que nos puedas contar rápidamente por qué es importante el o la fiscal de Corte. ¿Qué hace? ¿Cuál es el rol? Bueno, el fiscal de corte, la fiscal de corte es como una especie de jefe de los fiscales. No tiene incidencia, muchas veces la población piensa que tiene algún tipo de incidencia sobre los asuntos. En realidad los fiscales tienen autonomía técnica en sus casos, pero sí tiene mucha incidencia a la hora de organizar el trabajo en la fiscalía, por ejemplo, decidir traslados y otra serie de decisiones más de la estructura institucional de la fiscalía de corte que inciden de alguna forma en la organización del sistema. Es importante la definición de un fiscal de corte porque recordemos que nosotros solo tuvimos a Jorge Díaz, que fue el último fiscal de corte votado y recordemos que se precisan mayorías especiales en el Senado para elegir un fiscal de corte, ¿no? 3/5. Y después de que se fue Jorge Díaz no se han logrado esas mayorías. Hubo un subrogante que fue Juan Gómez y después tuvimos a otra interina primero y después subrogante que es la actual fiscal de corte Mónica Ferrero, pero no fue electa. Y esto ha sido marcado como una prioridad por parte sobre todo del actual gobierno y también de la Asociación de Fiscales de que se precisa elegir un fiscal porque tiene toda una serie de complicaciones el hecho de que no haya un fiscal que tenga un horizonte temporal. Recordemos que el cargo de fiscal de corte es de 10 años, su duración, y hoy es una situación provisoria que tiene, por ejemplo, en este caso Mónica Ferrero, sí, que no sabemos cuándo termina, es muy difícil de planificar todo el trabajo en esas condiciones. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que decía el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, respecto a todas las dificultades que acarrea el hecho de no tener un fiscal de corte titular. Uno de los problemas principales es la debilidad institucional por la imposibilidad de poder proyectar una política institucional de persecución penal o de organización de la Fiscalía, del trabajo de la Fiscalía, porque quien está de forma interina no puede tener proyección a mediano y largo plazo porque no sabe, o sea, no tiene conocimiento hasta qué momento va a estar en esa condición. Entonces, es muy difícil para esa persona proyectar qué recursos va a necesitar, qué áreas estratégicas hay que reforzar, cuál es el diagrama institucional que puede tener. Ahí estaba Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, AMFU, que es el gremio, digamos, que nuclea a quienes se desempeñan en la Fiscalía. ¿Qué es lo central de esa idea? Bueno, lo central aquí es lo que comentaba de que hay como una falta de posibilidad de planificar y cierto este provisoriato que no permite de alguna manera definir reglas a largo plazo y esta situación también como de incertidumbre por parte de los fiscales. Además, los fiscales han tenido algunos conflictos con la fiscal de corte Mónica Ferrero por distintos motivos que tienen que ver con la organización del trabajo, con las licencias y con otros puntos. Entonces, bueno, a nivel de tanto del sistema político, sobre todo del gobierno, como
como del sistema de la Fiscalía hay como una necesidad o un reclamo de que se elija finalmente, que los partidos políticos se pongan de acuerdo para designar un fiscal de corte. Ya que vas a ese punto, ¿en qué contexto se dan las negociaciones? Se habla mucho de Fiscalía, cada vez más a nivel público, desde el mismo sistema político que tiene que negociar para buscar una persona titular de la Fiscalía General de la Nación, muchas veces surgen críticas, se vuelven públicas diferentes causas. Y me pregunto cómo eso incide en estas conversaciones políticas. Sí, yo creo que es una dificultad adicional el hecho de que la Fiscalía esté tanto en boca de los actores políticos y muchas veces, a veces para cuestionarla, para decir que es un centro de operaciones políticas, como se ha dicho por parte de algunos legisladores del Partido Nacional, y que se vea como un lugar de incidencia y como un lugar de disputa donde el poder político de alguna forma puede meter la cuchara, cosa que no es deseable en un sistema institucional con separación de poderes. Y bueno, todas esas cuestiones dificultan, pero hay conversaciones que todavía están muy frías porque hay distintas posiciones, ¿no? Por un lado, de parte de la oposición se está planteando por parte de algunos actores la creación de un triunvirato, es decir, un gobierno colegiado. Es una propuesta compleja en el sentido que requeriría una reforma constitucional, pero ellos temen que se elija una persona, básicamente como el temor subyacente ahí, es que se elija una persona que sea cercana al actual fiscal de corte, al actual prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, ex fiscal de corte, porque entienden que si es una persona cercana, de alguna manera Jorge Díaz tendría incidencia en la fiscalía, entonces están planteando un gobierno colegiado. Pero del lado del Frente Amplio no hay conformidad con esa propuesta y se están buscando nombres. Hay una cercanía, y lo sabemos, entre Jorge Díaz y el actual senador colorado, Pedro Bordaberry. Recordemos que Jorge Díaz fue defensor de Carolina H., una persona muy cercana a Bordaberry. A diferencia de otros actores de la oposición, yo creo que ahí hay más cercanía entre Díaz y Bordaberry, pero al mismo tiempo hay algunas cuestiones que dificultan que se llegue a un acuerdo, porque recordemos que si el Frente Amplio consiguiera algún voto, por ejemplo, del sector de Bordaberry, quizás podría llegar a las mayorías como para designar un fiscal de corte. Ese sector, Vamos Uruguay, Partido Colorado, tiene dos bancas, Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, si no me equivoco. Sí, exacto. Entonces, podría ser que llegara a las mayorías. Lo que pasa es que, bueno, hay otro tema que complica, ahí es un tema muy complicado, pero que es el Ministerio de Justicia, que recordemos que está en el programa de gobierno del Frente Amplio, también estaba en el programa de gobierno de otros partidos políticos, y se asumía que iba a ser Jorge Díaz quien ocupara la titularidad del Ministerio de Justicia cuando se creara, y Bordaberry está en contra del Ministerio de Justicia. Ese puede ser un punto que de alguna manera tranque en las negociaciones, pero todavía está todo muy verde. Se han circulado nombres que no han llegado a ser muy públicos porque en realidad directamente se descartaron, como el de Graciela Gatti, que actualmente está trabajando en Naciones Unidas, en los tribunales penales internacionales. ¿Se puede dar por descartado ese nombre? Ese sí está descartado, ella no tiene voluntad de asumir ese rol. Juan Miguel Petit, en un momento se comentó, también está descartado. El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario en este momento. Exacto, y ese estaría descartado también. Después hay otros nombres que se manejan, como el de Mario Spangenberg, que es un abogado y docente de la Universidad Católica, pero que tampoco por el momento no sabemos si ha logrado los acuerdos o no, porque es un nombre que se está manejando, y el del fiscal Enrique Rodríguez, que no tiene un buen vínculo con Jorge Díaz. Entonces, en realidad no tenemos hoy un nombre fuerte que de alguna manera deje conformes a la oposición y el oficialismo, y por otro lado, del lado de la oposición hay mucha reticencia a que... Porque, ¿qué pasa? Ahora la oposición tiene una fiscal de corte con la que se siente bastante cómodo, ¿no? Que es Mónica Ferrero, claro. Y eso no pasa con el Frente Amplio. El Frente Amplio ha tenido algunos cortocircuitos con Mónica Ferrero, o ella ha tomado algunas decisiones que al Frente Amplio no le han gustado. ¿Cuáles? Como por ejemplo la decisión en el caso Astesiano de no repericiar el celular de Astesiano para acceder a los chats con el expresidente de la calle Pou. Esa fue una de las decisiones que generó molestia. También en el caso Marcet, que no han avanzado las causas y que cuando ella inicia una investigación administrativa es por una causa vieja que de alguna manera responsabilizaba a unas autoridades de gobierno anterior del Frente Amplio y ninguna otra acción ha tomado. Entonces, y a su vez está el caso de Charles Carrera, del ex legislador Charles Carrera, que recordemos que la fiscal Silvia Porteiro pidió su desafuero. Él finalmente no ocupa una banca en el Senado y no
se lo ha citado todavía a declarar, esa causa no ha avanzado. Y la fiscal Silvia Porteiro es también cercana a Mónica Ferrero. Entonces hay una serie de decisiones que ha tomado ya sea la fiscal de corte o fiscales cercanas a la fiscal de corte que generan como cierta suspicacia y molestia dentro del Frente Amplio. Entonces hay una figura que es de alguna manera amigable para la oposición, actualmente en la Fiscalía de Corte, y que tiene respaldo de algunos legisladores del Partido Nacional, y por lo tanto la oposición no tiene mucho incentivo para cambiar el nombre de la Fiscalía de Corte. Mientras te escucho y para cerrar este espacio, pensando en objeciones o por lo menos en características de las personas eventualmente designadas que pueden generar reparos, yo tengo muy presente que, por ejemplo, volviendo a William Rosa, ¿no?, a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, no le gusta que el fiscal o la fiscal de corte no sea fiscal de carrera, digamos, ¿no? Dentro de los nombres que manejaste, hay algunos que no lo son, más allá de que estén descartados. El caso de Petit, por ejemplo, si no me equivoco, del profesional vinculado a la Universidad Católica que mencionaste, se me va el nombre ahora. Ahí está, tampoco sería. Es decir, que ahí hay otro frente de discusión asociado, bueno, ¿cuál debe ser el perfil más allá de los apoyos políticos? Su pertenencia al sistema judicial de la persona que termine ocupando el cargo, y la gremial en ese sentido también ha marcado sus discrepancias. Recordemos que Jorge Díaz no había sido fiscal y fue fiscal de corte, y eso muchas veces desde la gremial se señalaba como un reparo, ¿no? Sí, según la ley hay que tener 10 años de antigüedad en el ejercicio de la abogacía, o sea, hay que ser abogado con 10 años de antigüedad. Ese es el requisito que se establece, no se establece el requisito de ser fiscal, pero por parte de los fiscales, como vos decías, Tincho, hay un reclamo de que, bueno, los fiscales son los que conocen mejor la institución y debería ser un fiscal quien esté al frente. Natalia, muchas gracias por esta primera entrega de un tema que, como en realidad está muy lejos de la resolución, me parece que te va a tener trabajando por bastante tiempo y por ende viniendo acá, y aparte yo espero que vengas también con otros asuntos. Sí, yo espero también. Queremos que estés. Gracias por esta primera columna, ¿eh? Nos vemos, Tincho. Hacemos una pausita bien breve y seguimos haciendo la mañana de la diaria. Yo no me quiero olvidar de recordarles que el 099-891-888, voy de nuevo, 099-891-888 es la vía de comunicación, WhatsApp mediante, para que nos digan qué les parece el programa, para que aporten acerca de las discusiones abiertas en función de la entrevista de esta primera columna, o para que participen por lo que vendrá, porque en un ratito estará por acá Lucas Silva, también Mariana Cianelli, hablando de esta historia de las estafas que empiezan a denunciarse y se van acumulando esas denuncias en el Uruguay, y también estarán Martín Otegui y Leo Lagos hablando del picudo rojo que está haciendo estragos y que aparentemente está generando alguna primerísima y tibia reacción de la institucionalidad ambiental uruguaya. Me pregunto si no algo tardía. Ya vendremos con todo eso.